Pedro les había dicho que teníamos había una situación de persecución otra vez en la iglesia y que Pedro había dicho que pues tenía que llevar este mensaje de salvación, hablando de que pues Dios debería de ser alabado pues por esta persecución y por él lo decía, este fuego consumidor, ¿no? Que era, por un lado, hablar de esta nueva esperanza que tenían, esta nueva identidad que había en el Señor Jesucristo y esta nueva familia que se estaba creando en la iglesia. Y entonces, pues, precisamente por los intereses creados, ellos estaban pasando por una etapa, pues, de persecución, ¿no? Entonces, y quiero platicarles que cada vez que digo es porque estoy leyendo, o sea, les estoy hablando de una cosa y estoy leyendo, y entonces les digo, porque estoy tratando ya de darles lo que está escrito, ¿no? Lo que va más adelante, lo que sigue. Por eso muchas veces digo porque sigo leyendo. Entonces, si me ven que digo mucho por favor no se desesperen. Entonces, les decía yo que este mensaje, como lo habíamos visto anteriormente, pues es un mensaje donde pues se ve mucho sobre la persecución que estaba teniendo la iglesia. Entonces, por eso mismo Pedro les dice que pues estamos llamados a estar teniendo, esta vida santa, ¿no? Pero él habla de 2 o 3 cosas que vamos a ver en segunda de Pedro, donde también habla de la venida del Señor Jesucristo, de la persecución, de mantenerse fieles, de mantenerse con una buena conducta, dando una buena imagen, ¿no? Que es el testimonio de los gentiles, ¿no? Y que de esta situación de la iglesia, decía en primera de Pedro, donde iba a haber una persecución debido a todo esto de estar llevando el evangelio y demás. Todo esto venía reflejado desde los profetas, ¿no? Desde mucho antes. Y entonces, y que todo lo que venía sucediendo, pues era una imagen precisamente del pacto, de la salida de Egipto y todo esto, ¿no? Por eso dice que debemos de mantenernos, como buenos anfitriones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces dice que pues este sufrimiento, cuando nosotros sufrimos este sufrimiento a causa del Evangelio, pues somos galardonados, tenemos un premio, tenemos una buena, o somos de servicio y demás, y tenemos este servicio o tenemos este sufrimiento, pasamos penas, es precisamente porque a través de este evangelio pues somos llevados a esta nueva salvación, a estas coronas de la vida, deseamos a estos tesoros, y que mientras que si sufríamos o si padecíamos, pues estábamos padeciendo precisamente por el testimonio y que eso era bueno, y que si nosotros padecíamos sufrimientos y demás, pero estábamos haciendo mal en nuestras vidas o mal a los semejantes, bueno, pues que entonces teníamos el justo premio a nuestra maldad, ¿no? Y entonces, estábamos teniendo un pago por nuestras malas acciones, y que pues eso pues obviamente pues era nuestro justa recompensa, justo premio, ¿no? Entonces, bueno, más bien el pago de nuestro castigo, ¿no? El pago que teníamos que recibir. Entonces, decía entonces que pues nos mantuviéramos firmes en esta parte de la fe, resistiendo, ¿no? Esto es lo que debe de empezar más o menos entre el capítulo 4 y el capítulo 5, donde dice que pues entonces nos mantengamos en resistencia. Decía que manteniendo esta resistencia, pues entonces nosotros íbamos a estar precisamente manteniendo todo esto íbamos a terminar ese proyecto, esa transición que había existido en la historia, desde los orígenes de Egipto, todo eso, Adán y Eva y todo eso,
lo íbamos a llevar, digo, yo lo estoy diciendo en otras palabras, pero eso lo íbamos a llevar a fin de cuentas a la culminación viendo la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces decía Pablo en términos generales, pues que éramos pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, ¿no? Pueblo santo. Y esto era como parte del ministerio que teníamos, ¿no? Entre llevar el mensaje, hacer buenas acciones y demás. De ahí, pues habíamos entrado a los deberes conyugales, donde decía Pedro que teníamos que tratar a nuestras esposas como vaso frágil, que como coherederas de este evangelio. Y no creo haberlo comentado en esta clase, en la anterior, sino en la anterior a esta. Creo que sí les comenté que la misma Biblia dice, ¿no? Bueno, o en libros anteriores lo hemos comentado cuando ha salido a colación, que decimos, ya no hay justo, colisión, ya no hay justo ni pecador, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en la presencia de Dios, ¿no? Con los mismos derechos, con la misma situación. Porque hablar del estatus del hombre en la familia, decía yo, es parte de hablar de como el hombre en la iglesia, el que quiere, decía el Señor Jesucristo, el que quiere tener honra y un buen prestigio dentro de la iglesia, pues tiene que convertirse en un servidor de los demás. Es exactamente lo mismo en la familia. El varón que es sabio, que es inteligente, sabe que trabaja para la familia, le está pegando a la familia, se educa para educar a la familia. Y no hablo de una educación colegial, hablo desde todos los paradigmas y principios que tenemos durante toda nuestra vida. Entonces, y más cuando ya somos cristianos, que entonces se puede decir que el centro de nuestra educación y el centro de la educación que debemos dar a nuestros hijos debe ser en ese alrededor o en ese perímetro que abarca la fe, ¿no? El por qué creemos en Cristo, lo mismo que yo les decía, debemos de siempre estar dispuestos o preparados, decía también Pedro, preparados para prepararnos en la fe, prepararnos en esto de presentar un buen testimonio de nuestra fe, ¿no? Y preparar este principio de fe es el mismo testimonio que se le da a la gente en la calle o que se le da a nuestra familia o a nuestros hijos. Es un testimonio que va en diferentes etapas, en diferentes maneras, pero siempre hablando de tu persona, siempre hablando de cómo eres y demás, ¿no? Entonces, decía hoy mi hija que me estaba buscando una pareja, le platicaba a esta persona que me conoció y que le decía que pues me veía interesante. Le dice a mi hija, pero es que él tiene un defecto, dice, es que él es cristiano, ¿no? O sea, es muy Ay, qué defecto tan bueno. Sí, dice, él no va mucho a fiestas, no convive mucho, no es mucho de eso, dice, no está cerrado, dice, pero no convive, no es mucho de andar en esas ondas. Y entonces lo que yo les digo, ¿no? De tal manera que el testimonio llega a tus hijos, ¿no? Cómo eres, qué sí eres, qué no eres. Y pues claro que eso es la llave del éxito para que ellos puedan seguir tu ejemplo, ¿no? Ya hablamos del libre albedrío. Si el hijo, viendo el testimonio y dándole tu testimonio de tu fe y demás, él no agarra la onda y no entiende, pues ya es por su libre albedrío, ¿no? Ya es cuestión de madurez de parte de él. Entonces hablaba de que precisamente iba a ser perseguido y asediado toda la gente que estaba siendo convertida. De esto habla el 5, que entonces que esto de sufrir era porque nosotros teníamos que llevar ese mensaje de salvación y demás para aquellos que se perdían, ¿no? Entre nuestro testimonio y el mensaje. Y decía que así como el Señor Jesucristo dio un buen testimonio, y también lleva el mensaje cuando sucede lo de que baja y le predica a los espíritus encarcelados, ¿sí? Déjenme ver si lo tengo aquí. Dice, igualmente jóvenes están sujetos, dice
pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, ¿no? Pero, no es lo que estoy buscando, pero también era parte de lo que estábamos viendo, que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y decía yo que más adelante, decía, hablando de esto de que el bautismo, lo perdí, todavía no encuentro la cita, dice que aquellos que murieron cuando el mundo estaba en pecado, que por eso es que vino el diluvio, y solo se salvaron 8 personas, baja el Señor Jesucristo y les predica, ¿no? Y entonces, pues, se salvan, se supone que a llevarles el mensaje de salvación, porque Dios no quiere que se pierdan más gentes. Y entonces, decía ahí, ¿no?, que teníamos que apacentar la grey de Dios, que teníamos que guiarlos. Y esto del diluvio que decía, lo decía de tal manera que decía, esto que sucedió con el del diluvio, y esto que hacemos con el mensaje es lo mismo que morir al viejo hombre y después resucitar al nuevo hombre, ¿no? Eso fue lo que sucedió, fue un bautizo, se puede decir que toda la humanidad fue bautizada en aguas, es lo que estaba diciendo la palabra que anteriormente estábamos leyendo. Y entonces, no alcanzo a ver la cita, déjenme ver. Dice en el 3 dice, porque también Cristo, en el 3:18 es donde decía, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, y en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Y decíamos que, de acuerdo a Romanos 8, la tierra, la naturaleza, todo. Y eso lo vuelve a confirmar en 2 de Pedro otra vez. Vamos a llegar a eso. Entonces, decía entonces que teníamos que apacentar a la grey, teníamos que exhortarlos a esta parte, porque dice en el 5:6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque estaban padeciendo persecución, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Entonces, eso ya no necesita mucha introducción. Como yo les decía, era el motivo de que cerraba Él diciendo que el Señor no tardaba en venir, que el Señor iba a venir a salvarlos, que el Señor de momento los iba a afirmar, los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Pero lo mismo sucede
cuando el cristiano está creciendo y llega, pues, con un sano crecimiento, y llega buscando la estatura del varón perfecto, porque nunca llegamos a eso, pero tratando de ser fieles, ¿no? Tratando de ser consistentes en nuestra fe. Entonces, todo eso lo tienes, pero en el momento en que venga el Señor Jesucristo, vamos a tener otra vez todo eso. Entonces, el Señor te fortalece aquí y en lo futuro. Ok, ahora hablemos de Segunda de Pedro. Es una carta que es también una motivación, es la continuación de la primera. Sigue hablando respecto a que sigamos, abarca casi lo mismo, que seamos fieles, que seamos correctos, que demos buen testimonio, que veamos por los demás y que nos mantengamos fieles, que nos apartemos de las falsas doctrinas que se estaban llevando y que llevemos un buen evangelio y que lo llevemos que llevemos este buen evangelio hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y habla de cuando va a venir el Señor Jesucristo y lo que esperamos en Él, hasta que venga nuestra esperanza, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿no? Pedro empieza anticipando que ya prontamente se va a morir. Y más adelante ven en la historia que efectivamente Nerón lo mata, ¿no? Como él lo había, como me imagino que el Espíritu le había hecho saber esto. Y entonces les dice él que primero quiere participar, quiere que esto que él sabe, poder enseñar a todas las generaciones, a todos, para que pueda trascender esta enseñanza durante generaciones para la salvación de aquellos que pudieran, estas generaciones nuevas, llevar esa salvación a estas generaciones que estaban por venir. Y entonces ese era lo que a él le preocupaba, ¿no? Y entonces dice, pero tengo que prevenirlos de estos cuates que están vacíos o nubes sin agua, sin lluvia, dice, y cosas así. Dice que están vacíos, que no tienen un buen mensaje, que es un mensaje malo, un mensaje errado, y que no tienen por qué seguirlo, ¿no? Estos cuates que enseñaban por dos cosas. Una era la tentación de la carne y la otra, no me acuerdo cuál era. Pero era ahorita se las digo porque lo vamos a repasar de volada. Entonces, ellos estaban guiados por eso, porque ellos querían seguir haciendo cosas malas y la manera más fácil de hacer eso pues era desviar a todos los demás que estaban en la religión, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar. Los voy a empezar desde el 1. Como yo les decía, él está anticipando que prontamente, ya le habían avisado que él iba a morir y se los está haciendo saber a sus apóstoles. Entonces, dice varias cosas, ¿no? Que debemos con toda diligencia añadir a nuestra fe. O sea, fíjense, empieza por la fe, pero la fe al fin de cuentas es la que se ve fortalecida por todas las acciones. Dice, a nuestra fe, pues primero la virtud, y a la virtud el conocimiento, ¿no? Como decíamos, para presentar una buena defensa de nuestra fe. Dice, a este conocimiento, pues un dominio propio. Debemos hacer las cosas con humildad, porque leíamos anteriormente que Dios aborrece al soberbio. Y entonces dice, con humildad, ¿no? Con dominio propio. Y a este dominio propio, pues la paciencia, y a la paciencia, la piedad. O sea, tenemos que ser pacientes para llevar la palabra, para el que puede entender inmediatamente, como para el que no puede entenderlo, o como para el que tengas que repetirle de diferentes maneras una misma cosa hasta que lo pueda más o menos entender lo que le quieres decir. A lo mejor es él el que te tiene que tener piedad y amor, ¿no? y paciencia, como ustedes comprenderán, pero, así como ustedes me tienen paciencia y demás, pero, pues esa es la idea, ¿no? Entonces dice que si estas cosas abundan, pues obviamente vamos a estar con esa inquietud de llevar el evangelio, de llevarlo bien, así como ese sentimiento que en ese momento estaba sintiendo Pedro.
¿no? De que quedara bien establecido, de que quedase bien comprendido. Y precisamente él empezaba con llevar esto, que son las cosas que pertenecían a la vida eterna, que pertenecían a la piedad, a esta forma de llevar el Evangelio, a esta preocupación por llevar el Evangelio, ¿no? Y que pues en un momento dado, lo decía el versículo 2, a nosotros nos parecían preciosas, nos parecían grandiosas, porque pues nos siguen pareciendo. ¿Sí me explico, no? O sea, es lo mismo que sentía Pedro o que sentía la iglesia en aquel entonces, es lo mismo que nosotros sentimos ahora. Conforme vamos conociendo la palabra, decimos, ay, qué padre está este versículo, o esto está muy padre, y así, ¿no? O sea, nos parece algo, o cuando conocemos las cosas que son ocultas por parte del Señor, pues nos parece grandioso. Y entonces dice, el que no lo entiende, el que no lo alcanza a comprender, dice, pues es una persona con la vista corta, ¿no? Y regresa generalmente a su pecado, regresa a las cosas antiguas, porque pues no alcanza a ver más allá. Dice que entonces pues procuremos crecer en estas cosas y a la vez crecer en nuestra, dice hermanos, dice el 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, que nos vayamos fortaleciendo, practicando estas cosas, capacitándonos y demás, porque pues haciéndolas, pues no vamos a caer jamás, no tenemos por qué regresar. Lo veíamos en algunas de las clases pasadas. Una vez los que estamos bien metidos en la fe, los que sabemos por qué creemos, en qué creemos y demás, y que cada vez crecemos más, pues cada vez nos alejamos más de ser apóstatas o de negar la fe o de regresar a algo de donde habíamos partido, porque nos gusta leer la palabra, nos gusta empaparnos de la palabra, nos gusta orar, sabemos cómo orar, cuánto tiempo orar, por qué orar, por qué no. O sea, no hay algo establecido. Les decía yo que no, la fe no es algo que tengas que aprenderte toda la Biblia de cabo a rabo y a pie puntillas. La fe es algo que se desarrolla a través de la experiencia, a través de las clases, a través de las predicaciones, a través de los testimonios de los hermanos, a través de lo que nosotros vemos, cómo el Señor actúa en las vidas de nuestros hermanos, ¿no? Las maravillas que a veces hace en nuestras propias vidas. Y eso es lo que nos da testimonio para poder evangelizar a quien sea, ¿no? Siendo testimonios, presentando defensa de nuestra fe con nuestros propios testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, y por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿no? O sea, pasa lo mismo que hacemos aquí en la clase, aunque lo sabemos, nunca está por demás analizar, repetir, etcétera, etcétera. Testigos presenciales, ¿no? Y decía Pedro que él les estaba dando precisamente esta palabra, les estaba enseñando, no como si ellos estuvieran dopados o imaginándose o siguiendo una fábula o una mitología o algo por el estilo. Dice, no, nosotros estuvimos presentes cuando él recibió una voz que lo glorificaba desde los cielos y decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? O sea, fue un testigo presencial cuando ellos estaban en el monte, en el monte santo, dice Pedro. Entonces, dice, venía hablando fíjense, venía hablando de cómo debemos de llevar el Evangelio, de que y por qué el Evangelio y todo esto, ¿no? Cómo llevarlo, cómo tener paciencia y todo esto que venimos platicando. Y después dice, porque estas bases que nosotros les dimos, no las aprendimos sino que las vivimos. Fuimos testigos presenciales y de esto que nosotros vivimos, de esto es de lo que les hemos estado hablando siempre. Y dice, y ahí estábamos nosotros cuando Cristo de los cielos se oyó la voz que confirmaba al Señor Jesucristo como el Mesías, ¿no? Dice, y además de esto, dice, lo que decía en 1 de Pedro al principio, a través de las profecías y demás,
que venían desde los antiguos, dice, se vienen cumpliendo las profecías, que es la mejor profecía que hay, la más perfecta, profecías con miles de años de diferencia y todas cumpliéndose a cabal conciencia, ¿no? Y coincidiendo en muchas de las cosas, en algunas profecías, y en otras profecías coincidiendo con la vida de Cristo en diferentes cosas, ¿no? Como cuando Él fue crucificado en el madero y cosas así que no se repiten esas profecías en otros lados, pero que sí se repiten, bueno, pero que sí fueron cumplidas en su momento por el Señor Jesucristo. Entonces, dice, es la profecía más segura, la más exacta. Dice, y en esta profecía hacen bien si están atentos, ¿no? Como que viendo una antorcha, como que viendo esa luz que se está acercando, como que esclareciendo ese conocimiento que solamente la profecía y la palabra del Señor te puede dar, viendo cómo encajan las profecías y cómo van siendo cumplidas. Y les decía yo que estaba profetizado, que íbamos a estar sufriendo, eso lo dice en el anterior libro, que íbamos a estar sufriendo desde entonces y que seguimos sufriendo ahora las persecuciones y que vamos a seguir sufriendo las persecuciones en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, es algo que va a suceder y que está perfectamente esclarecido, ¿no? Y entonces dice, entendamos primero esto, dice, si estamos basados a las profecías. Ninguna profecía es de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nadie te puede decir, no, es que tú no lo entiendes, no, es que tú no estás preparado, solamente a los que el Señor nos inspira, solamente a aquellos a los que Dios nos habla. No, ni para crear profecía, ni para interpretar la profecía, es de don privado. Todo fue hecho y se le fue dado la profecía a los profetas. Y a aquellos que interpretan la profecía se les fue dada la interpretación de profecías para que ellos pudieran enseñar a los demás sobre las profecías. ¿Cómo esclarece la Biblia todos los eventos de la venida del Señor Jesucristo? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro había profetizado, había hablado sobre estas profecías porque él no profetizó en sí, pero estaba seguro de cómo se iban a dar las diferentes circunstancias. ¿Me explicó? Había vivido, sabía que iba a venir el Mesías, luego vive cuando está el Mesías, luego le toca vivir el crecimiento de la iglesia y la persecución, y el Señor Jesucristo ya le había dicho que Él iba a venir por segunda vez cuando estuvo los 40 días con ellos seguramente, y antes también se los dijo, y entonces pues está por esperar la venida del Señor Jesucristo. Es parte de lo que Pablo, al confirmar lo que había escuchado, es parte de esa profecía que él da, pero que a su vez está siendo nada más repetida, ¿no? Pero bien ubicada, bien dirigida. Ok, entonces te arrancas con el capítulo 2, falsos profetas y falsos maestros, Javi, por favor. Pues que ya no hay vuelta atrás, y el que lo haga, pues ya sabemos lo que va a pasar. Va a ser peor. Así es. Va a ser peor todavía. Y esto mismo lo dijo en Primera de Pedro, ya como lo habíamos visto. Entonces, les voy a repetir lo mismo, pero ahora no se lo dice a los cristianos como parte de su conducta, sino que les dice, tengan cuidado de estos falsos maestros que hacen este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos estaban, les decía yo, motivados por dos cosas. No me acordaba de la avaricia, estaban motivados por la avaricia y estaban motivados por su sensualidad, ¿no? No recuerdo cómo lo dice aquí, ahorita lo vamos a ver. El caso es que ellos, guiados por eso, hacían lo que querían, les enseñaban a hacer lo que quisieran, a no seguir las normas del Señor Jesucristo y a no cumplir, me explico, a no ser constantes y poder divagar. Y entonces Pedro les hace una aclaración sobre esto. Entonces dice, pero también empieza el 2 diciendo, pero también hubo falsos profetas entre los pueblos,
como habría entre vosotros falsos maestros también, ¿no? Dice que les van a introducir herejías, bueno, encubiertamente herejías que los pueden destruir y que negarán al Señor que los rescató, ¿no? Y esto les va a ocasionar una destrucción repentina, porque pues estamos hablando de que estos cuates que están mal formados están enseñándoles obviamente a los pequeños que apenas están creciendo, ¿no? A los que son recién convertidos o a la parte débil de la iglesia. Si él se dice maestro y está dando una mala enseñanza, se supone que los que les está enseñando pues, son menos duchos, ¿no? Entonces, dice, van a seguir sus disoluciones, sus cosas así, sus locas ideas, ¿no? Y cambiando la verdad y blasfemando, dice, por esa avaricia que ya comentábamos más adelante, que vuelve a ser comentado más adelante, y que van a hacer, con esa avaricia van a hacer mercadería de ustedes, ¿no? Para que les caigan sus ofrendas y etcétera, etcétera. Dice, y van a hacerlo lográndolo con palabras fingidas, y por ahí estos cuates, pues hay una larga condenación, ¿no? Y esta condenación no tarda, y su perdición, dice, pues tampoco duerme, o sea, ya viene en camino. Si Dios no perdonó a los ángeles, que ya tenían una larga trayectoria con Él, cuando pecaron a los ángeles caídos, y que los arrojó al infierno y los entregó a estas prisiones oscuras, y para ellos está reservado este juicio, y los ángeles no hicieron más que, por decirlo entre comillas, como siempre, ellos no hicieron más que desobedecer, por decirlo. Pero estos cuates están dando una falsa doctrina, una falsa enseñanza, desviando a la iglesia, haciéndola perder, haciéndola caer, ninguneando, menospreciando la doctrina del Señor Jesucristo, el ministerio de la salvación, y seguramente hablando mal contra el Espíritu Santo, sobre lo cual no hay perdón, ¿no? Y entonces, si a los ángeles por desobedecer les fue como les fue, les dice Pedro, pues espérate a ver cómo les va a ir a estos que están haciendo caer a los débiles, a los pequeños. Dice, y entonces pues no perdonó al mundo antiguo que cayó junto con estos ángeles, dice, sino que guardó a Noé con otras 7 personas de este mundo de los impíos. Fíjense qué padre, ¿no? Acabamos de leer esto de que no los perdonó, pero después viene el Señor Jesucristo y les predica a los espíritus encarcelados. ¿Se acuerdan que lo vimos en el libro anterior? Viene el Señor Jesucristo y les predica a los espíritus encarcelados para que se salvasen más que estos 8 personas que se habían salvado. Que es lo que platicábamos, ¿no? O sea, quien que estás en el infierno, estás en el castigo, y viene el Señor Jesucristo y dice, bueno, ya, yo vine a morir por los pecadores, y chalala. Entonces, ¿quién en su justo juicio padeciendo condenación y estando en la llama de fuego y todo eso, no va a aceptar, ¿no? Y más viendo al Señor Jesucristo, porque los demonios lo conocen. ¿Se acuerdan que cuando venía el Señor Jesucristo a sanar y demás decían, ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios? ¿Vienes a condenarnos antes de tiempo? Lo vimos alguna vez en la clase. Era obvio. O sea, los ángeles lo conocían, por supuesto, los demonios lo conocen, por supuesto. Claro que los demonios no vino a predicarles, pero a los ángeles no lo sé, el Señor ya no lo hará saber, pero los que estaban pecando en ese entonces de la humanidad, eso sí vino a predicarles el evangelio. Ok, dice, también condena a Sodoma y Gomorra por estas desviaciones que tenían, que eran sensuales. Entonces, los va a condenar a estos por la avaricia y también por esta sensualidad o esta distorsión, ¿no? Dice, los redujo a cenizas, poniéndolos como ejemplo por vivir impíamente. Y entonces dice, porque el justo
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Entonces, los hechos inmorales y demás, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿no? ¿Por qué sabe el Señor? Pues porque el Señor es el que, como volvemos a estamos inmersos en la palabra, estamos inmersos en la doctrina y el Señor nos guarda con un buen testimonio, con buena enseñanza, con una inspiración del Espíritu Santo para que salgamos adelante. Dice, con mayor razón aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicias, en desobediencia, y en desobediencia el Señor, y desprecian el señorío. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Sí saben que es contumaz, ¿verdad? Contumaz es tonto. Ser contumaz es ser tonto. Entonces dice, son atrevidos, son tontos. Dice, son inmundos. Y con todo eso desprecian el señorío, las autoridades de Dios y todo lo que conlleva el mensaje de las autoridades de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice mientras que, y no temen decir tonterías o decir locuras y demás. Dice, mientras que los ángeles que están en la presencia de Dios, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian un juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, no puedes hablar mal ni de los demonios, puedes hablar mal de los demonios y demás. Lo que digo es que en esas doctrinas donde dicen que tú puedes reprender y decir y hacer, hay 2-3 pasajes en la Biblia que te dicen que nosotros no podemos reprender. Que sí podemos decirle al Señor que los reprenda. Que sí podemos pedir al Señor que mande un ángel que los reprenda. Pero nosotros no podemos reprender. Nosotros solamente podemos pedirle a Dios, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo que reprendan o que envíe a alguien a que reprenda a las fuerzas malignas. Y eso no lo dice la Biblia, no se los estoy diciendo yo. Ya lo hemos estudiado anteriormente. Ya se los he yo leído cuando hemos leído la Biblia. El pasaje, así como se los hago ver. Entonces, aquí cuando habla de las fuerzas superiores, no puedes hablar mal, como diciendo, no, pues te reprendo, Satanás y demás. Cuando dicen que ates a Satanás, está hablando de que, así como cuando dice, lo resistes y él va a huir de ti. De la misma manera dice que lo puedes atar, pero no porque lo ates verbalmente, sino las ataduras de Satanás son a través de nuestra obediencia y a través de nuestro buen juicio y criterio. Así como cuando Jesucristo fue tentado, fue el Señor muy específico con respecto a cómo le contestó con la Biblia, y Satanás lo tentó 3 veces, no pudo y se fue. Eso es atar a Satanás. Eso es defender tu fe, eso es defender tu conocimiento de la palabra. Dice, a estas fuerzas superiores, a estas potestades, dice, y ellos no pueden, los ángeles no emiten una maldición, no pueden maldecirlos, no pueden, cuando el Señor, estando el Señor presente. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se encarga de hacer ese trabajo. Dice, pero estas personas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, van a morir dentro de su propia doctrina, dentro de su propia perdición. Dice, van a recibir el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Está muy fácil de entender, ¿no? O sea,
estaban comiendo con ellos y siguiendo con sus falsas doctrinas y platicando y sintiéndose muy, muy alfas, y pues no. Entonces, dejaron el camino recto, extraviados, siguen el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, fíjense, dicen de Balaam, y después lo comenta porque era un profeta, que estaba siendo perdido en ese momento, y era un profeta de Dios. Dice, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su maldad, pues una mula, de bestia de carga, el burro, o la mula, habló con voz de hombre para que él, refrenara o comprendiera la locura que estaba teniendo. Dice, y aquí me equivoqué, les decía yo en la introducción que eran nubes sin agua, pero no, son fuentes sin agua, y nubes que son llevadas por la tormenta, ¿no? Entonces dice, los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, para estas personas. Dice, hablan palabras infladas, vanas, seducen con sus maldades de la carne y su disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, ¿no? Aquí dice que seduciendo o regresando, aquellos que habían huido del pecado, los están regresando al pecado. Hay estas personas que habían huido de los que viven en el error, los volvieron a regresar a estos errores, ¿no? a estas equivocaciones. Dice, les prometen la libertad y ellos mismos son esclavos de su corrupción, ¿no? Y dice, el que es vencido por alguno, se hace esclavo del que lo venció. Entonces, antes lo vimos, creo que en Judas, no me acuerdo bien, no llegamos a Judas, en Santiago, veíamos en Santiago, que creo que era Santiago, donde decía que antes éramos esclavos de Satanás, cuando el Señor viene y nos libera, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Satanás nos tenía vencidos. Ahora que vencemos nosotros la maldad, ahora que tenemos una sana doctrina, pues entonces nosotros nos volvemos libres de esa esclavitud que teníamos en Satanás. Dice, a estos han sido vencidos y han sido esclavos, ¿no? Del que los venció. Dice, y entonces, estos que ya habían sido liberados y demás, no habla de la gente a las que ellos les predican, está hablando de estos falsos maestros, dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su siguiente estado viene a ser peor que el primero. O sea, sobre más pecadores. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de que lo conocieron, se han vuelto atrás de este santo mandamiento al cual fueron llamados, o que les fue dado. Y dice, pero les ha acontecido lo que dice este proverbio o este dicho que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No. Ok, entonces lo que yo les decía, Pedro primero les dice que tienen que hacer las cosas bien y demás, que tienen que estar conscientes de la doctrina, de la paciencia, de cómo llevar a cabo todo esto, y después les dice, y cuídense de estos falsos maestros o de estos falsos profetas que les están trayendo doctrinas para que ustedes se puedan perder, porque pues ellos ya tienen un juicio y si ustedes no se cuidan, pues van a estar en la misma situación, ¿no? Porque los vuelven a regresar a ese estado de esclavitud en el que estaban antes de recibir la sana doctrina. Alfa, ¿nos lees por favor el 3, donde dice el día del Señor vendrá? Poquito antes, fíjate que hasta el día de hoy, efectivamente siguen
los falsos maestros, porque he ahí todos los hermanos y falsos siervos están dando unas doctrinas que hay que amolarse, pero un rato. Entonces hay que estar nada más atentos. Y no estamos zafos en nuestra propia iglesia, o sea, hay que estar atentos. Por eso el detalle de si hay algo que no es lo que debe de ser, decírselo al hermano, sea el pastor o sea quien sea, que esté dando la palabra, la enseñanza. Si no es lo que debe de ser, hay que decirle en amor que pues eso está mal. Sí. Y más sabiendo que está compartiendo esa parte con otros hermanos. Con todo el pueblo. Y no huir, sino enfrentarlos, porque también es responsabilidad darse uno, pues el valor con el Señor de hacer entender a esas personas que lo que están haciendo es incorrecto para poder salvar a otros, porque si te dejas llevar o dejas, no, yo me voy de aquí y busco otra doctrina más sana, pues estás negando lo que Dios Cristo hizo con nosotros y con los demás, ¿no? Y ocurriendo igual, claro. No podemos huir de lo que el Señor ya nos está enseñando, tenemos que enfrentarlo, que es muy clara la palabra, tenemos que aprender a hacerlo con amor, hacerlo con disciplina, hacerlo con testigos, pero hacerlo, no dejarnos embaucar tan fácilmente, si nos damos cuenta. Si hay que decir amén, se dice amén, pero si no, aguas. Ajá, por lo que decimos y hacemos. Y para eso hay que estudiar y hay que conocer de la palabra y que obviamente los líderes estén enseñando y dirigiendo como se debe. Sí, entre los líderes tenemos un acuerdo, Javi está consciente de que vamos a estar revisando las predicaciones de los demás hermanos y pasarles nuestras observaciones con respecto a la doctrina que se está dando, porque pues a veces sí nos ha tocado diferentes predicaciones, ¿no? Y a veces predicaciones que la verdad los hermanos, perdón que lo exprese así, pero a veces son inmaduros, no tienen la suficiente madurez y los invitan a exponer. Y la verdad es que sí, a veces dicen unas cosas que dices, no, es que no va por ahí, ¿no? Pero bueno. Y se da en todas las iglesias. O sea, lo que sí es que, como decimos, estamos llamados a preparar defensa de nuestra fe. Y eso implica que si no entendemos o que si tenemos alguna duda que el Espíritu nos esté ministrando en ese momento, pues sí, dentro de la posibilidad de nuestra capacidad, si sale la duda, pues sí preguntársela a alguien más, a quien pensemos, a quien más confianza le tengamos, y ver si está de acuerdo o que nos esclarezca la duda. Porque si tú le preguntas a un hermano y él acaba de dar su mensaje, pues te va a presentar la defensa de lo que está diciendo. Puede ser que sea correcto, puede ser que no, pero es su visión. ¿Sí me explico? O sea, él no te va a esclarecer algo que él mismo no ha entendido. Entonces, lo más prudente es verlo primero con alguien más que creas tú ¿qué te parece esto, no, Javis? O sea, ¿cómo ves, Javis? ¿Entendiste esto lo mismo que yo o lo entendí mal, no? Algo así. Ok, Alfa, ¿te lees del 3 para terminar la clase, manita? Esta es la segunda carta y que en ambas cartas, en 1 de Pedro y en 2 de Pedro, era una exhortación para que tuvieran un limpio entendimiento. ¿Sí se fijaron en esto? O sea, ambas cartas están escritas para que ellos entiendan perfectamente el Evangelio, las profecías, todo, cómo va a estar. Hablaba el 1 de Pedro sobre la venida del Señor Jesucristo cuando terminamos y ahorita vuelve a retomarlo y dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes les fueron dichas tanto por los profetas como también por el Señor y Salvador y así también por los apóstoles. O sea, todos estaban sobre lo mismo, enseñando. Dice, sabiendo que en los postreros días, en los últimos días, van a venir burladores, andando en su maldad y diciendo, fíjense, esos burladores
No son los burladores que predican, son los burladores que vienen y dicen, ándale, sí, tú cristianito, ándale cristianito, tiene más de 2000 años o 3000 años que está profetizada la venida del Mesías reinante. No, a mí se me hace que Jesucristo ni es el Mesías y tú sigues esperando ya la venida, ¿no?, del Señor Jesucristo, o todavía sigues esperando la primera venida de tu Mesías, o al Mesías, ¿no? Entonces, algo así, habla de esos burladores, que van a decir sobre todo esto que dice aquí. Este versículo me encanta porque nos platica cómo va a ser en los últimos tiempos, que sí, cada vez, yo decía, Pedro predijo esto hace más de 2000 años, ¿no? Y todavía seguimos en lo mismo. O sea, va pasando el tiempo. Y ellos decían, ya no tarda. Todos estamos con esa esperanza, ya no tarda. Igual a nosotros nos toca igual, ya no tarda, ¿no? Pero de qué va a suceder, porque la palabra del Señor se cumple a pie de puntillas. Y entonces dice, ¿dónde está? Van a decir estos burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De tu arrebato. ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor Jesucristo? De su llegada. Ese es un advenimiento. ¿Dónde está la promesa de la llegada? Dice, porque desde que los antiguos murieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha cambiado nada. Seguimos esperando, ¿no? Dice, y estos ignoran, por voluntariamente, porque así les conviene, que en el tiempo antiguo fueron hechas estas palabras escritas, y fueron hechos los cielos, la palabra, los cielos, la tierra, y que la tierra proviene del agua, y que por el agua subsiste la tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, físicamente está comprobado, hablando de física cuántica y física y todo esto, la física comprueba, la química comprueba que la tierra subsiste por el agua. Dejando de existir el agua en cualquier planeta, ese planeta deja de existir. Con vida, ¿no? Con vida. Y entonces dice, estas personas ignoran, ¿no?, esto, que por el agua subsiste la tierra y que también proviene fue hecha la tierra, fue hecha el agua y demás, ¿no? Entonces dice, aquel mundo que era primero de tierra y que sí había agua pero no había lluvia, dice, ellos ignoran que ese mundo antiguo pereció inundado. Dice, por los cielos y la tierra fue, y la tierra que existe ahora, lo que quedó ahora como tierra, está reservado por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Me voy a tardar un poquitito, pero 5 minutos más. Fíjense, las profecías hablan de que va a venir esta nube de fuego y demás, y que se piensa que tal vez sea ocasionada por un meteorito, otros dicen que tal vez por una explosión volcánica. Los mayas y otros decían que la última era era por fuego, iba a ser la última era de la tierra, era por fuego, ¿no? Ya había habido una extinción por agua, ya había habido una extinción por hielo y así, y lo que estaba era por fuego. Y lo mismo coincide con la Biblia. La Biblia también dice que en esta venida del día de la ira va a ser por fuego. No es el final de la tierra, pero se prepara para el final de la tierra. Se calcula que después de la venida del Señor Jesucristo hay 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo en las naciones y demás, para que se alcancen a convertir los últimos que crean en la palabra de Dios. Y después de esos 1000 años de paz, que también están profetizados con números exactos, después de esos 1000 años de paz, se sueltan los ángeles que están encadenados, y de ahí viene entonces sí la destrucción total de la tierra. Y después de esa destrucción es soltado Satanás, y después de esa destrucción de la tierra es cuando viene la Nueva Jerusalén y lo demás que ya está también profetizado con las medidas de la Nueva Jerusalén, que si no mal recuerdo, creo que la Nueva Jerusalén es 10 veces más grande que la tierra, las medidas que dan en la Biblia. Ok, entonces decía yo, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que está siendo paciente para que ninguno se pierda. Bueno, les sigo leyendo. Es paciente para que, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ya lo habíamos dicho cuando hablamos del libre albedrío, cuando hablamos de diferentes cosas. Dios no quiere que se pierdan, la gente se pierde por su libre albedrío, se pierde por seguir falsas doctrinas, se pierde por falta de conocimiento, como le pasó al pueblo judío. Y entonces dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, hablando de esto, ya había hablado del día de la ira, ya había hablado de que todos se tenían que convertir, y no podía faltar que hablara de la venida del Señor Jesucristo en ese día de la ira. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. ¿Quién es el que viene como ladrón de noche? El Señor Jesucristo. Dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando conoces la palabra, de veras que tienes que desbordar. Dice que la abundancia del corazón abre la boca, ¿no? Tienes que desbordar lo que sabes. Tienes que preocuparte de la gente que no lo sabe. Dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Vuelve a hablar otra vez. Fíjense, toda la tierra y todo eso. Y dice, apresurándose para este día de la ira de Dios. Vuelve a hablar del día de la ira. En el cual, en este día de la ira, se van a encender y serán deshechos los elementos, siendo quemados, se fundirán, dice, todo, o sea, todo va a ser deshecho. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿no? Y aquí nos da la cita de Isaías 65, 17, 66, 22, de Apocalipsis 21, 1, cuando habla de la Nueva Jerusalén y otras situaciones. Dice, hablando de lo mismo, de que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados, o sea, échenle muchas ganas para ser hallados por el Señor, sin mancha, irreprensibles, que podamos estar en paz. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor, esa paciencia que tiene para que nadie se pierda, es para la salvación de todos, ¿no? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos lo escribió. Pablo lo escribió en todos los evangelios que vimos anteriormente. Todos los libros que vimos anteriormente. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de cómo van a ser, cómo es la venida del Señor Jesucristo, como en 2 de Tesalonicenses 2, ¿no? Que hablaba sobre el anticristo y todo este tipo de cosas. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los que no están bien, los indoctos y los inconstantes, tienden a torcer, les dan la interpretación equivocada o creen que es muy fácil interpretar cuando el Espíritu no les ha ministrado, o cuando no acostumbran a abrir su Biblia, cuando no tienen ni siquiera si ellos hablaran del amor, por ejemplo, si fueran constantes, podrían darte una cátedra de amor con todo lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Pero si no abres la Biblia y quieres hablar del amor, porque lees 2 o 3 versículos y crees que la dominas, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, eso es lo que yo interpreto aquí. Dice, son indoctos e inconstantes y tuercen, como también todas las cosas. Otras escrituras. Y los tuercen de tal manera que puedan seguir en su propia perdición, como lo hacían los falsos maestros y los falsos profetas. Dice, así que ustedes, amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por estos errores inicuos, de gente inicua, caigan de su firmeza, de su confianza, de su certidumbre, de su certeza de la palabra de Dios. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén.
Está muy padre, ¿verdad? Este último capítulo está. No, está bien, fíjate, muy claro. Me pasé 5 minutos. Nada más si es una advertencia y que pues tenemos que mantener pues, en la palabra, porque fuera de ella pues no hay salvación de ninguna manera. Fuera de tener fe en Cristo y de lo que Él vino a hacer por nosotros, pues no hay nada. Todo es vano, ¿no? Sí, a nosotros nos es fácil decirlo porque tenemos todo el conocimiento. Pero una persona que es nueva, sí lo ve como algo como que dice, ay, no juegues, ¿y cómo lo voy a saber? ¿O cómo lo voy a entender? Es difícil.